Internacional y vamos a hablar de, bueno, donde están puestas todas las miradas y justamente tiene que ver con la guerra, este conflicto que involucra a Estados Unidos, a Israel y a Irán. Para hablar un poco sobre esto estamos en comunicación con Dacil Lanza, que es periodista internacional de la agencia France 24. ¿Qué tal, Dacil? Muy buenas tardes, gracias por hacerte este rato y atendernos. Acá Elías y el resto del equipo de La Unión te saluda. Hola Elías, ¿cómo estás? Buenas tardes a vos y a todos tus colegas. Gracias, Dacil. Bueno, para actualizar un poco, porque es algo, las noticias que tienen Exacto. que ver con este conflicto van sucediéndose día a día y algo que algunos pensaban que puede ser algo breve, No, y corto. además algo también ajeno a Bueno, nosotros. sin duda. Hay mucha gente que piensa así. Bueno, se van sucediendo también noticias. Al respecto te quería pedir que por favor, bueno, nos cuentes qué fue lo último que estuvo pasando en relación a este conflicto. Bueno, ajeno, ay, perdón, me estoy escuchando yo. A ver si ahora podemos Tengo el arreglar retorno. el tema del retorno. Ahí estamos. Avisanos cualquier cosa. A ver, ahí sí. ¿Ahí Ok, mejor? perfecto. Perfecto. Joya. Sí. Bueno, no, lo que decía es que tan ajeno no nos resulta porque vemos como el precio del petróleo, porque está afectando a toda la economía global. O sea, lo vimos subir hasta tocar cerca del 100 el barril, o sea que es algo que se expande y que nos resulta a veces lejano, pero no lo es. Estamos hablando de que justamente la atención está puesta no solo en Irán, sino en lo que controla también el estrecho de Hormuz, por donde pasa cerca del 20% del petróleo mundial, y entonces esto está generando esta movida también en términos de los combustibles y la energía, hizo que los países saquen sus reservas estratégicas, algo que en general los países tienen como una suerte de stock para estos Claro. momentos Sí. tan críticos. Y lo que dicen en general es que este tipo de crisis no se veía de hace muchísimo tiempo, muchísimas décadas. Entonces, ni siquiera con la guerra en Ucrania hubo semejante afectación a justamente el transporte de los combustibles. Eso por el lado, como decía, bueno, para entender un poco que sí nos afecta. Y Claro, por otro involucra a lado, todo el bueno, mundo. en términos de, bueno, ataques, sigue habiendo ataques sobre Irán principalmente, pero también sobre el Líbano. La verdad que la situación en Líbano está muy crítica. Igualmente hay que decir que en Líbano no es lo mismo que Irán en términos de que hay un gobierno que no es, o sea, si bien Hezbollah, la milicia partido, es parte del parlamento en Líbano, Exacto. y los enfrentamientos son principalmente entre Hezbollah e Israel, pero hay que decir que el gobierno libanés, por ejemplo, mantiene una posición de desarme de Hezbollah y que dice que no se quiso meter en este conflicto y no se quiere meter en este conflicto. Claro. Entonces, eso es un poco el panorama. Bien, eso también es muy importante, Dacil, porque hay mucha gente que por ahí no entiende tanto el contexto de lo que está pasando y justamente como volvíamos, nada nos es ajeno tampoco, ¿no? Porque bueno, también desde este gobierno hay una mirada en apoyo a Estados Unidos e Israel constante, pero también a mí por lo menos particularmente me da la sensación de que hay una doble vara ante esta situación, ante esta guerra, pues Irán y el régimen y demás, porque también pasa una cuestión cultural y religiosa que la gente no lo está entendiendo, en el que se preocupan también por lo que está pasando en distintas zonas, pero después no se ponen a fijarse, por ejemplo, la represión hacia las mujeres dentro del régimen iraní, pero tampoco acá lo están viendo que nos matan cada día un poquito más, es la realidad de eso. Y también es necesario ver cómo este gobierno está a favor y justamente alineado con Estados Unidos e Israel, lo cual eso también rompe con nuestra neutralidad histórica por un cuidado también hacia la sociedad, ¿no? Me parece que eso es bastante interesante también de analizar. Sí, hay varios temas que tocaste ahí, pero bueno, a ver, empecemos. Es verdad que, por ejemplo, la narrativa de Estados Unidos para involucrarse en este conflicto, la narrativa de Israel para involucrarse en este conflicto, hay que decir que lo primero que ellos decían es tratar de golpear el programa, digamos, nuclear de Irán y el programa misilístico, porque supuestamente esto representa una
era inminente el desarrollo de un arma nuclear por parte de Irán. Ujú. Sin embargo, o sea, primero, no presentaron pruebas de esto. Habían dicho el año pasado que habían destruido el programa nuclear iraní. Y por otro lado, ahora, por ejemplo, Netanyahu, principalmente Israel, no tanto Estados Unidos, pero principalmente Israel está diciendo que el objetivo no es solo golpear estos aspectos de Irán, sino también, y lo dijo textualmente ayer Netanyahu, también quieren generar un cambio de régimen en Irán, Ujú. y por eso están llamando a que la población se levante. Obviamente que hay que decir, claro, hemos denunciado en distintos momentos la represión contra las mujeres, pero no solo contra las mujeres en Irán, y hay veces que hay determinadas posiciones o determinados pronunciamientos que es como o estás con uno o estás con otro. Exacto. Y no necesariamente, o sea, Tal no cual. estamos hablando de eso, lo mismo en Venezuela o en otras situaciones. Entonces, hay que poder tener posiciones un poquito más críticas y complejas, porque la situación lo es. Claro, totalmente. Ahí Debbie preguntaba, bueno, o hacía alusión al alineamiento de Javier Milei con Ujú. Israel y Estados Unidos. Y bueno, de hecho, involucrándose directamente diciendo estamos ganando en alguna de las frases Sí. que Sí. tiró. Yo preguntarte, como en el análisis que venís haciendo y el seguimiento de la guerra, digo, si es tan así como lo plantea Milei, el estamos ganando, o hay alguna, bueno, no sé, qué complicaciones también van surgiendo, porque imagino que se van encontrando con cosas que modifican el plan que tenía por ahí en un primer momento Estados Unidos, sobre todo. Sí, o sea, está claro que, a ver, es esto de que iba a ser un objetivo puntual, express, perdón, Trump dijo esta semana como que ya está, ya habían ganado. Ujú. Sabemos que se complica un poco más, si escuchás a la mayor parte de los analistas en general te dicen que no puede generar un cambio de régimen si no hay tropas en el lugar, y no estamos alentando a eso. Digo que y que incluso cuando lo hacen, los efectos los vimos en Irak, lo vimos en distintos lugares donde el resultado, por ejemplo en Libia también, donde no se enviaron tropas, pero sí hubo bombardeos desde el aire, y sabemos que los resultados no fueron generar una mejor democracia para esas poblaciones, o un mejor sistema, un mejor régimen para esas poblaciones. Claro. En cuanto a lo de Javier Milei, vamos ganando, no entiendo a qué se refiere, porque la verdad que no somos parte de este conflicto, y más allá Exacto. de estos pronunciamientos, también dijo que era el presidente más sionista, no sé qué Exacto. significa, digamos, tendría que dar explicaciones Ujú. sobre hasta dónde, además desea involucrar a nuestro país en este tipo de conflicto, donde no tenemos nada que hacer, no sé si en nombre de los atentados que hubo en Argentina, que sabemos que hay una parte que está esclarecida, otra parte que está muy empantanada de esta historia argentina, pero no tiene nada que ver, es involucrarnos a nosotros en un conflicto internacional de los que nos resulta totalmente ajeno. Y entonces me parece que en general está pateando la pelota hacia otros lados, y no se está implicando en los problemas que tiene la Argentina. Claro, totalmente. Y para Estados Unidos hay que, volviendo sobre ellos, Ujú. ¿qué costos ves que está teniendo, digamos, Estados Unidos en este conflicto? A ver, por ahora reportaron 7 muertos, cerca de 150 heridos, principalmente de un ataque de las primeras horas de la guerra en Kuwait, porque fue cuando uno de los ataques que hizo Irán a posiciones de Estados Unidos en la región. Pero en términos económicos también hay distintos números que está dando el Pentágono, que los dio en unas reuniones con representantes de otros partidos que estuvo dando esta semana, y son sumas millonarias, algunas estaban presupuestadas y otras no. No solo de la guerra en sí, sino incluso el movimiento que hizo previamente de mover barcos, el portaaviones Abraham Ujú. Lincoln y todo ese movimiento. O sea, realmente es bastante, estamos hablando de miles de millones. Ahora no tengo la cifra presente, pero creo que cerca de 11.000 millones estuvo diciendo esta semana el Pentágono. Lo Claro. cierto es que se van manifestando algunas voces críticas. Por ejemplo, los demócratas que estuvieron en esta reunión informativa esta semana dijeron que estaban preocupados porque no está descartado que envíen tropas al terreno, o sea, a Irán. Entonces eso podría significar un costo en términos de vidas muy grande.
Y distintos analistas que hacen esta evaluación de costos de la guerra también dicen que en ese caso de llegar a introducir tropas en el terreno, los costos de la guerra serían altísimos. Entonces, no solo en términos de vidas humanas, sino también presupuestarios. Hay que ver cómo va pegando esto en la opinión pública. Esta semana el Washington Post, por ejemplo, hizo una medición y cerca del 40% apoya esta decisión de Trump, otro cerca del 40% también está en contra, pero bueno, hay que ver cómo se va a ir desarrollando a medida que no se termine y si se alarga efectivamente este conflicto. Bien. Bien, y si se alarga, ¿qué proyecciones puedes hacer, Dacil? ¿Qué te parece? ¿Cuáles son las salidas que hay? No, o sea, son muchos escenarios. A ver, Irán está diciendo o sea, contrarrestando la versión de Trump, que está diciendo que la guerra ya termina, y los iraníes le están diciendo se termina cuando nosotros digamos. O sea, sí. Porque la posición de debilidad de Irán hace que tenga menos que perder, porque está casi como en riesgo su continuidad como régimen, el régimen que se instaló después de la Revolución Islámica. Entonces hay que ver qué escenarios se pueden abrir. O sea, la escalada puede ser terrible, pero bueno, no está claro que hoy sea el escenario o hasta dónde puede llegar esta escalada. La verdad que es muy difícil. Bien, Dacil, para ir cerrando, me gustaría volver sobre el estrecho de Hormuz, que nombramos al principio, y que es uno de los puntos por ahí más críticos y de los que están, digamos, involucrados en el conflicto, justamente por el tráfico y el transporte de petróleo que hay ahí. ¿Cómo ves, digamos, la influencia que tiene Irán ahí, si es controlada o no por Estados Unidos, y si se puede proyectar o no, digamos, el desabastecimiento de petróleo para los países occidentales? Lo que pasa es que eso va a depender de qué terminen haciendo los actores, porque Estados Unidos, por ejemplo, Trump dijo que está dispuesto a involucrar a tropas de su país o hacerlo de forma, bueno, a distancia, ¿no? O sea, hay otra tecnología hoy en día que no es necesariamente mandar barcos o ese tipo de cosas para tratar de garantizar la libre circulación, pero Claro. También es verdad que Irán tiene herramientas para controlar, incluso muy rudimentarias, o incluso también se pueden poner minas en el mar. Hay distintas técnicas y va a depender eso, de qué decidan hacer cada una de las partes, ya que por ahora han dicho que están dispuestos a hacer mucho para interrumpir la circulación y otro para liberarla. Entonces, bueno, esos son los escenarios y depende de qué posición tome cada uno, ¿no? Bien. Dacil, te agradecemos mucho este rato con nosotros y te mandamos un abrazo grande. Un abrazo a ustedes. Chau, chau. Chau. Dacil Lanza hablaba con nosotros, es periodista internacional de la agencia France 24, entre otros lugares, porque escribe y participa en varios medios. Bueno, dando una mirada sobre este conflicto. Que no nos es ajeno en realidad. Claro. A ver, hay gente que dice esto es ajeno, no me importa. En realidad no, todo nos toca y todo es político también. Claro, en realidad puede parecernos lejano. Pero no lo claro, es, pero no el lo es tema porque es que nos va tocando desde un montón de puntos y también, como vuelvo a repetir, esta doble vara de hasta dónde te interesa lo que pasa allá, lo que pasa acá y en ese ida y vuelta constante. Mira, te lo engancho con otro tema, así cortito nomás como para graficar esto. Sí. Salió el índice de precio del consumidor, Sí. creo que fue el día de ayer, que dio el mismo número que el mes de enero. O sea, lo que salió ayer fue la medición de febrero, cuando todavía no había estallado el conflicto de la guerra. Pero bueno, ahí se abren varias aristas en las cuales no voy a analizar, ni vamos a hacerlo ahora, por una cuestión de tiempos, pero este conflicto internacional que apunta, como decía bien Brasil, a aumentar los precios del petróleo en todo el mundo, bueno, nosotros ya lo hemos visto. Acá cuando aumenta el petróleo, aumentan los combustibles, pero además el petróleo tiene derivados en la mayoría de las cosas que, desde las prendas de vestir hasta, no sé, están presentes en toda nuestra vida. Bueno, hay que ver si eso también termina incidiendo en la inflación y en las proyecciones que se sucedan a partir del mes que viene, ¿no? Por supuesto que sí. Bueno, vamos a escuchar algo de música.